Introducción. Directora ejecutiva negra. Limpialo con la lengua. Las palabras cortaron el ruido del elegante restaurante de Charleston como un cuchillo. Cada tenedor se congeló en el aire. Cada conversación murió. De pie cerca del mostrador de mármol, una joven camarera negra, llamada Aliyah Monroe, sintió que el corazón se le encogía de incredulidad. Frente a ella, 3 trillizas estaban sentadas, temblando, con sus grandes ojos marrones abiertos, de confusión y miedo. Sus diminutas manitas se aferraban mientras la gerente blanca Melinda Price se cernía sobre ellas. Sus tacones de diseñador brillaban bajo la luz. «¿Me oíste?», siseó Melinda, con voz áspera como el cristal. «Derramaste jugo en mis zapatos. Limpialo con la lengua». Por un instante, nadie se movió. Un silencio se extendió por la sala como una niebla sofocante. Las 3 chicas, Sora, Sarah y Zion, parecían idénticas. Cabello rizado, vestidos impecables, esa inocencia que hace sonreír a los desconocidos. Pero ahora mismo, sus rostros estaban llenos de lágrimas. Aliyah sintió que algo la quemaba por dentro. Había visto discriminación antes. Silenciosa, discreta, disfrazada de cortesía, pero nunca tan estridente, nunca tan cruel. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. «Basta», dijo, dando un paso al frente. Su voz no tembló. «No se les habla así a los niños». Melinda se giró, con los labios fruncidos. «Preocúpate por tu trabajo, camarera. Tú eres la siguiente si quieres hacerte la heroína». Fue entonces cuando los ojos de Aliyah se encontraron con los de las chicas. Algo en sus miradas le recordó a sí misma, a cada vez que la habían menospreciado, la habían tratado como si no perteneciera. Respiró hondo. «Si alguien te lame el zapato», dijo Aliyah con un tono tranquilo pero feroz, «seré yo, pero no lo haré porque nadie merece ser humillado por el color de su piel ni por sus errores». Se escucharon jadeos en la sala. Alguien sacó su teléfono. Ese momento grabado en video desataría una polémica nacional. Lo que pronto se llamaría la historia negra que lo cambió todo. Bienvenidos a Hidden World, donde descubrimos los momentos que demuestran que la valentía no tiene precio. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué habrían hecho si hubieran estado allí ese día? Ahora, suscríbete porque ¿qué pasó después? Dejaron a todo el país sin palabras. Aliyah Monroe no era famosa. Hasta ese día. Tampoco era rica. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación a las afueras del centro de Charleston, en un barrio tranquilo donde los perros ladraban y los niños jugaban a la pelota hasta que se encendían las luces del porche. Su coche, un Toyota Corolla plateado destartalado con el parachoques abollado, la llevaba a clase y al trabajo, y eso le bastaba. A sus 24 años, Aliyah hacía malabarismos con más que la mayoría. De día, estudiaba trabajo social en una universidad local, donde soñaba con algún día ayudar a niños subrepresentados a encontrar seguridad y esperanza. De noche, trabajaba doble turno en Belmans, un exclusivo restaurante sureño donde las galletas eran mantecosas y la atmósfera estaba impregnada de la nobleza de la vieja escuela. Aliyah no era ruidosa, no era llamativa, pero tenía una presencia, de esas que te hacían mirar 2 veces. Su piel era de un castaño oscuro y cálido que parecía brillar a la luz del sol. Sus ojos, tiernos, observadores, pero no ingenuos, albergaban historias. Llevaba el pelo al natural, recogido en un suave moño que se movía al caminar. Su uniforme siempre estaba impecable, su delantal siempre limpio. Sonreía a menudo, pero no por obligación. Lo hacía porque aún creía que el mundo podía ser mejor, aunque no siempre se notara. La gente la subestimaba constantemente. Los clientes la llamaban cariño, como si fueran dueños de la palabra. Algunos asumían que era solo otra camarera que había abandonado la universidad. Algunos nunca la veían.
Pero quienes prestaban atención realmente prestaban atención, notaban algo más. Aliyah recordaba nombres. Controlaba a los clientes habituales. Ayudaba a los nuevos empleados a aprender el oficio sin que nadie se lo pidiera. Era el tipo de persona que le daba a un hombre sin hogar las sobras de la cena al final de su turno y no se lo contaba a nadie. Había crecido en Colombia, Carolina del Sur. Criada por una madre soltera que tenía 3 trabajos y aún así encontraba tiempo para enseñarle a su hija a amarse a sí misma en un mundo que no siempre se lo ponía fácil. Aliyah sabía lo que se sentía ser ignorada. Sabía lo que significaba ser ignorada antes de decir una palabra. Por eso, incluso cuando era difícil, hablaba con amabilidad. Y cuando el momento lo requería, como el día que humillaron a esos trillizos, hablaba con pasión. Porque Aliyah Monroe quizá no tuviera una gran plataforma, pero tenía algo igual de poderoso. Una fuerza de voluntad hecha de principios, una voz firme y sincera, y un corazón demasiado justo como para quedarse quieto. Ese día no la hizo valiente. Reveló que siempre lo había sido. Era imposible no fijarse en los trillizos Langston. Sora, Sarah y Zion, de 5 años, siempre vestían conjuntos iguales que, de alguna manera, aún dejaban ver sus personalidades. Sora era la curiosa. Siempre hacía preguntas y señalaba los detalles más pequeños, como la forma de las nubes o el brillo de los pendientes de alguien. Sarah era tranquila pero observadora. Tenía una forma de leer una habitación. Sintiendo energía y adaptándose como si fuera mucho mayor que 5 años. Zion, la menor por unos minutos, tenía una risa que podía derretir el corazón más duro y una terquedad que hacía sonreír o suspirar a todos. Tenían las mismas caras en forma de corazón, los mismos ojos marrones intensos que reflejaban a sus padres, y una maraña de rizos apretados que se mecían al correr o reír. Cuando se tomaban de la mano, parecían un cuadro viviente. 3 pequeños reflejos de esperanza, inocencia y luz. El día del incidente, llevaban vestidos amarillos suaves, sandalias blancas y horquillas para el pelo con forma de mariposas. Era la primera vez que salían a comer fuera sin niñera ni asistente. Su padre, Cyrus Langston, un director ejecutivo de tecnología conocido por su aplicación multimillonaria que ayudaba a las familias a administrar el tiempo y las finanzas, creía en enseñarles a sus hijas la independencia. Solía decir, si las crío como muñecas de porcelana, el mundo las aplastará en un abrir y cerrar de ojos. Pero si las crío con fuerza, se volverán irrompibles. Así que las dejó en Belmans para un brunch con un conductor de confianza aparcado justo afuera. Las niñas sabían comportarse. Su difunta madre les había inculcado buenos modales y todos los adultos que las cuidaban los habían reforzado, pero seguían siendo niñas. Sora, emocionada por el zumo de naranja que nunca antes había exprimido, golpeó su vaso. Se volcó, derramándose sobre la mesa y goteando sobre los brillantes tacones de Melinda. Ese único accidente, un momento simple e inofensivo, fue suficiente para que la situación se descontrolara. Pero incluso en ese aterrador momento en que un desconocido les gritaba, las niñas no gritaron. No respondieron. Se acurrucaron juntas, susurraron entre sí y esperaron a que pasara la tormenta. No eran niñas malcriadas. No eran salvajes ni se creían con derecho a todo. Eran amables, consideradas y criadas para respetar a los demás. Eso fue lo que empeoró la situación. No era solo crueldad. Era crueldad infligida a 3 niñas que ni siquiera entendían por qué estaba sucediendo. Las trillizas no sabían que estaban a punto de convertirse en el centro de atención de una conversación nacional. Eran solo 3 hermanas disfrutando de un brunch, sin saber que su inocencia estaba a punto de ser utilizada como arma y que una desconocida llamada Aliyah Monroe sería quien intervendría para protegerla. Melinda Price había trabajado en Belmans durante 7 años. No solo administraba el local, sino que lo gobernaba. Con los clientes, era educada y educada. Saludaba a los clientes habituales por su nombre, sabía sus pedidos de bebidas y sonreía con el encanto justo para parecer sincera. Pero para el personal,
Especialmente para los más jóvenes y no blancos, Melinda era algo completamente distinto. No era escandalosa con sus prejuicios. Era calculadora, precisa, una maestra de la crueldad inhumana. Melinda tenía una reputación que resonaba silenciosamente por los pasillos traseros y los vestuarios del restaurante. Nunca usaba insultos. No lo necesitaba. Su tono de voz hacía el trabajo por ella. La forma en que asignaba las mesas más difíciles a los camareros negros. La forma en que interrogaba a Aliyah el doble de veces que a cualquier otra persona. La forma en que daba segundas oportunidades a los demás, pero no a quienes parecían no encajar. Caminaba con tacones de 10 centímetros que resonaban como disparos de advertencia en las baldosas. Su cabello siempre estaba recogido en un moño bajo, y su lápiz labial siempre era rojo, nunca rosa, nunca suave. A Melinda no le gustaba lo suave. Llevaba un libro de registro detrás del mostrador de recepción. Oficialmente, era para monitorear el desempeño de los empleados. Extraoficialmente, era su arma. Una camarera dijo una vez que sentía que Melinda esperaba a que se equivocara solo para poder anotarlo. El gerente general, un hombre mayor llamado Paul, ya había sido advertido sobre ella, pero Melinda tenía una forma especial de inventar historias, de hacerse pasar por el pegamento que lo mantenía todo unido. Paul no quería dramatismo, y francamente, a algunos clientes habituales les gustaba la firmeza de Melinda a la antigua. Confundían el miedo con el orden. Pero nadie la había visto nunca pasarse de la raya. No hasta ese domingo, cuando gritó, «Limpialo con la lengua». Incluso el personal de pesas se quedó paralizado. No era solo crueldad. No estaba solo mal. Era algo más oscuro, algo más feo. Expuso la podredumbre. Bajo el brillo de su imagen cuidadosamente curada. Y lo peor, ni siquiera pareció arrepentirse. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un segundo. Sora buscaba su servilleta, intentando imitar la forma en que había visto a los adultos secarse las comisuras de la boca. Al siguiente, su codo rozó la base del vaso alto que tenía frente. El jugo de naranja no solo se volcó, sino que se derramó. El líquido espeso y recién exprimido se deslizó por el mantel de lino blanco, empapándolo en cuestión de segundos antes de caer por el borde y salpicar el suelo, y más específicamente, sobre los costosos tacones de cuero de Melinda Price. Sora jadeó, cubriéndose la boca con su pequeña mano. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, y Saíon instintivamente agarró los brazos de su hermana. La habitación no se quedó en silencio, al menos no de inmediato, pero se tensó, como una. La habitación. Cuando algo inesperado sucede en un lugar donde se supone que todo es perfecto. Aliyah, de pie a pocos metros de distancia con una bandeja de cubiertos limpios, ya había empezado a dar un paso alante, servilletas en mano, lista para ayudar. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, Melinda estaba allí. Descendió como una nube de tormenta. Sus tacones golpearon las baldosas con furia. Sus ojos se clavaron en los trillizos, como si fueran invasores en lugar de niños. Bueno, espetó, levantando el pie e inspeccionando su zapato como si hubiera estado empapado en ácido de batería. Así es como tu papá te enseña a comportarte, o simplemente no te importa por qué. Crees que tu dinero te da vía libre, murmuró Sora. Lo siento, pero su voz era demasiado baja para importarle a alguien. Como Melinda. Aliyah abrió la boca para hablar, pero Melinda la interrumpió, sin siquiera mirarla. No, dijo fríamente. Esto no te incumbe. El restaurante empezaba a quedar en silencio. Otros comensales miraron desde sus mesas. Algunos fruncieron el ceño. Otros bebieron torpemente de sus mimosas, fingiendo no darse cuenta. Melinda se inclinó un poco, con la voz baja pero cortante. Limpienlo,
les gruñó a las chicas. En ese momento, Saío gimió. Sara empezó a llorar y Sora, dulce y curiosa, tomó la servilleta que tenía delante con dedos temblorosos. Entonces llegó la frase que explotaría en internet horas después. No, espetó Melinda. Usen la lengua. Ya que quieren comportarse como animales, limpienlo con la lengua. Y así, la sala dejó de respirar. No fue un error. No fue un arrebato de ira. Fue una humillación calculada dirigida a 3 niños negros. Y Aliyah Monroe ya había visto suficiente. Melinda se quedó de pie junto a esas 3 niñas como si controlara el mundo entero. En ese momento, creyó tener poder. Poder para humillar, para dominar, para hacer sentir pequeñas a las demás. Con lo que no contaba era con alguien como Aliyah. Alguien que ya había visto suficiente. Alguien que no la dejaría salirse con la suya esta vez. Por un instante, nadie se movió. El tintineo de los cubiertos, el suave jazz que sonaba por los altavoces, incluso el murmullo de la conversación, todo desapareció. Las palabras flotaron en el aire como humo. Usa la lengua. Sora se quedó paralizada, con la servilleta aún en la mano. Sara parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. Saío dejó escapar un suspiro tembloroso, buscando entre sus hermanas un consuelo que nunca llegó. Eran 5, solo 5. Sabían lo que se sentía la humillación. Habían visto a su padre luchar con ahínco para asegurarse de que nunca las trataran de forma diferente, que nunca las juzgaran por el color de su piel ni por la textura de sus rizos. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Eran niñas en un mundo que de repente se había vuelto cruel. Melinda Price las observaba con un aire de superioridad que les resultaba demasiado familiar. Sus ojos desafiaban a cualquiera a desafiarla. Un giro revelado, historias racistas. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona que indicaba que creía que le estaba haciendo un favor al mundo al darles una lección a estas chicas. La sala estaba en silencio, no porque a nadie le importara, sino porque nadie sabía qué hacer. Algunos clientes bajaron la vista a sus platos, avergonzados. Algunos miraron al camarero más cercano, esperando que alguien más entrara. Otros, en silencio, cogieron sus teléfonos, sin saber si grabar, decir algo o simplemente irse. Aliyah Monroe no lo dudó. Dio un paso adelante, sus zapatillas silenciosas contra el azulejo pulido. No gritó, no maldijo. Simplemente caminó hasta que estuvo de pie entre Melinda y los trillizos, con su cuerpo como una barrera. Ya basta, dijo. Su voz era tranquila, pero el acero impregnaba cada palabra. Melinda arqueó una ceja, divertida. ¿Disculpa? Son niños, respondió Aliyah. No son tu saco de boxeo. Y definitivamente no son animales. Melinda se acercó un paso más, bajando la voz. Esto no es asunto tuyo. Eres camarera, no su madre. Aliyah no se inmutó. Volvió a mirar a los 3 hijos temblorosos de la niña, que no habían hecho nada más que nacer en el momento equivocado, y luego se volvió hacia Melinda. Si alguien necesita lamerte los zapatos para hacerte sentir poderosa, dijo lentamente, quizás sea hora de que reconsideres lo que significa el poder. Fue entonces cuando se encendió la primera cámara del teléfono. Fue entonces cuando la situación empezó a cambiar. El insulto pudo haberse escuchado en la sala, pero la respuesta se escucharía en todo el mundo. Aliyah Monroe no provenía de una familia adinerada. No llevaba placa, no tenía título, y no era alguien que solía aparecer en titulares. Pero ese día, en medio de Belmonts, se convirtió en algo más. Mientras se encontraba entre Melinda y las trillizas, con la respiración tranquila y la mirada fija, algo cambió en la sala. La gente se enderezaba, con los teléfonos inclinados hacia arriba. Una oleada de energía recorrió el restaurante como si todos despertaran de una larga e incómoda siesta. Aliyah se arrodilló primero ante las chicas. Extendió las manos con las palmas abiertas. «Están bien», le susurró. «Tú».
Sora parpadeó para contener las lágrimas. Sara se inclinó hacia Aliyah. Saiyun dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Entonces Aliyah se levantó. Su voz era firme, pero más fuerte esta vez. Ningún niño merece que le hablen así. Nunca. Melinda se burló. ¿Quieres perder tu trabajo por ellos? Aliyah la miró fijamente a los ojos. Si mantenerlo significa guardar silencio, entonces sí, lo perderé. Hubo una pausa, una espera. El tipo de momento que perdura antes de que todo cambie. Un hombre en una mesa cercana murmuró, «Tiene razón». Una mujer 2 mesas más allá sacó su teléfono y grabó. Una pareja en la parte de atrás susurró, «¡Qué asco! Es solo una niña». Melinda se giró, ahora visiblemente nerviosa. «Esto es ridículo. Esta gente está exagerando todo». Pero ya era demasiado tarde. Aliyah guió con cuidado a las chicas hacia una cabina alejada del derrame. Les entregó servilletas, les sirvió agua fresca y se agachó a su altura. «Tu papá viene en camino. ¿De acuerdo? No hiciste nada malo. Solo respira». Una de las chicas, Saiyun, extendió la mano y tocó la muñeca de Aliyah. «¿Te vas a meter en problemas?», preguntó. Aliyah sonrió un poco triste, pero aún alegre. «Si lo hago, será por hacer lo correcto. Y ese es un tipo de problema con el que puedo vivir». El momento no fue ruidoso. No fue dramático, pero fue real. Y esa realidad de una joven negra que eligió el coraje en lugar de la comodidad, de la bondad, enfrentándose a la crueldad, se convertiría en el catalizador de todo lo que siguió. El punto de inflexión había llegado y el mundo finalmente prestaba atención. El video se viralizó en TikTok incluso antes de que Aliyah saliera. Empezó con un clip de 15 segundos. Aliyah estaba de pie entre las trillizas y Melinda. Su voz era tranquila, su presencia inquebrantable. De fondo, se oía la voz de Melinda aguda, enojada, inconfundiblemente real. El pie de foto decía, «Esta camarera acaba de defender a 3 chicas negras como una reina. Mira lo que dice al final». Para cuando Aliyah llegó a casa esa noche, agotada, emocionalmente agotada y sin darse cuenta de que su vida acababa de cambiar, el número Protect de triplets era tendencia nacional. En 6 horas, el video tenía más de 2 millones de visualizaciones. A medianoche, esa cifra se había duplicado. Plataformas importantes como Twitter, Instagram y YouTube lo recogieron. Celebridades lo compartieron. Activistas de derechos civiles lo comentaron. Incluso algunas figuras políticas intervinieron. Pero no fueron solo las palabras. Fue el momento. La gente no solo veía hablar a Aliyah. Observaban cómo se hacía justicia en tiempo real. Vieron el miedo en los ojos de los niños, la tensión en el restaurante, como nadie más se movía hasta que una mujer encontró el coraje para hacer lo que nadie más haría. Los trillizos se convirtieron en símbolos de inocencia, amenazados. Aliyah se convirtió en un símbolo de fuerza inquebrantable. Y Melinda se convirtió en un rostro que la gente no podía olvidar por las razones equivocadas. Las páginas de Yelp y Google del restaurante se inundaron, no con reseñas sobre la comida o el servicio, sino con mensajes que exigían responsabilidades. Despedir al gerente. Elogiar al camarero. No volver a comer allí. Belmont emitió un comunicado público al día siguiente, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los medios de comunicación se apresuraron a buscar la exclusiva. Reporteros locales llamaron a la puerta de Aliyah. Presentadores nacionales debatieron el evento en programas matutinos. Los comentaristas cuestionaron si la raza había influido. Los expertos dijeron, sí, por supuesto. Aliyah declinó entrevistas por ahora. No buscaba fama. No había hecho lo que hacía para llamar la atención, pero eso no impidió que su nombre se convirtiera en tendencia. Lo vio desarrollarse desde su pequeño apartamento, acurrucada en el sofá con una taza de té que no había tocado en horas. Los rostros de las trillizas estaban por todas partes.
El suyo también. No se sentía heroica. Se sentía cansada. Pero al revisar los miles de comentarios, vio algo más. Madres negras agradeciéndole. Padres diciendo redención y reforma. Camarera negra. Les mostraron el video a sus hijas. Niños publicando videos de sí mismos diciendo, sé como Aliyah. Ya no era solo una historia. Era un movimiento. Cyrus Langston había construido un imperio de la nada. Nacido y criado en el sur de Chicago, creció viendo a su madre compaginar 3 trabajos y aún así ir a la iglesia todos los domingos con la cabeza en alto. Ese espíritu, esa inquebrantable creencia en la autoestima, se convirtió en la base de todo lo que Cyrus hizo. Ascendió con fuerza en el mundo tecnológico, lanzando una aplicación de planificación financiera que se convirtió en un nombre muy conocido, empoderando a las familias de clase trabajadora a administrar presupuestos, ahorrar y planificar el futuro. A los 40, era multimillonario. A los 41, era viudo y criaba solo a sus 3 hijas. Sora, Sara y Zion eran el centro de su universo. No solo las amaba, sino que las protegía. Les enseñó a hacer preguntas, a ser amables, y lo más importante, a reconocer su propio valor en un mundo que podría intentar decirles lo contrario. En el momento en que vio el video, Cyrus estaba abordando un vuelo en San Diego. Su asistente corrió a ella, con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Dijo, tienes que ver esto. Lo hizo una vez, luego 2. Para la tercera, ya había llamado a su piloto y estaba en ruta a Charleston. No esperó a los equipos de prensa ni a los abogados. No redactó una declaración ni pidió consejo. Aterrizó, bajó del avión en vaqueros y sudadera, y fue directo a Belmonts. Aliyah estaba en el turno de almuerzo cuando entró. El restaurante volvió a quedar en silencio, pero esta vez por una razón diferente. Todos sabían quién era. No levantó la voz. No armó una escena. Caminó directo hacia Aliyah, la miró a los ojos y le dijo, gracias por proteger a mis hijas cuando yo no estaba. Aliyah, sorprendida, simplemente asintió. No se merecían lo que pasó. Él asintió de vuelta. Tú tampoco. Entonces se arrodilló frente a los trillizos, que habían sido rescatados por un amigo de la familia tras el caos, y los abrazó tan fuerte que parecía que nunca los soltaría. Estoy orgulloso de ustedes, susurró. Lo hicieron todo bien. A la prensa que esperaba afuera. Dijo una sola frase. Cualquiera que piense que esto es solo jugo derramado no ha estado prestando atención. Ese día, Cyrus Langston no se presentó como director ejecutivo. Se presentó como padre y el mundo lo escuchó. Melinda Price no estaba lista para ceder. Menos de 48 horas después de ser despedida de Belmonts, presentó una demanda. En su denuncia, acusó al restaurante de despido injustificado y a Aliyah Monroe de difamación. Afirmó que el video fue sacado de contexto, que las redes sociales la habían vilipendiado injustamente y que la habían arrastrado a la maquinaria de la cultura de la cancelación. Pero lo que Melinda no se dio cuenta fue que el mundo ya había visto suficiente. El video no había sido editado. El audio era nítido y los testigos, decenas de ellos, clientes, personal e incluso la cámara de seguridad del restaurante, confirmaron lo sucedido. Aún así, se fijó una fecha para el juicio, y con ella llegó una oleada de atención mediática. Aliyah no quería ser el centro de atención. Nunca había estado en un tribunal, excepto durante una excursión universitaria. Pero cuando recibió la citación, no se inmutó. Cyrus le ofreció un equipo legal de primer nivel y ella aceptó con la condición de que nadie intentara manipular su verdad. Les diré exactamente lo que vi, dijo. Eso debería ser suficiente. El juicio tuvo lugar en el juzgado del condado de Charleston, a pocas cuadras de donde comenzó todo. Los periodistas acamparon afuera. Los manifestantes se alineaban en las aceras con carteles que decían, justicia para los trillizos y apoyamos a Aliyah. Dentro, el aire era denso.
Melinda permanecía sentada rígida con una chaqueta color carbón, los labios fruncidos y la mirada fría. Sus abogados intentaron presentarla como una incomprendida disciplinaria, alguien que simplemente había estado haciendo su trabajo. Pero entonces Aliyah subió al estrado. No ensayó. No actuó. Simplemente habló con claridad, honestidad e inquebrantablemente. No hice nada heroico. Dijo, hice lo que cualquier ser humano decente debería haber hecho. Vi a 3 niñas pequeñas a las que les hablaban como si fueran menos que humanas. Y decidí no apartar la mirada. La sala del tribunal estaba en silencio. Algunos jurados asintieron. Uno se secó una lágrima. El juez falló a favor de Aliyah y del restaurante. El caso fue desestimado y Melinda fue condenada a pagar las costas judiciales. Pero lo más importante es que el veredicto se convirtió en una declaración. Decía que la dignidad importaba, que oponerse a la injusticia, incluso sin título ni poder, no solo era válido, sino necesario. Aliyah salió de la sala del tribunal siendo la misma persona de siempre. Solo que ahora el mundo finalmente conocía su nombre. La primavera llegó temprano a Charleston ese año. El aire era más cálido de lo habitual, perfumado con flores de aelas y una especie de esperanza silenciosa que casi se podía sentir en el pecho. Algo había cambiado. No solo en un tribunal, no solo no se trataba de un restaurante, sino de la gente, de cómo se miraban, de lo que defendían. Afuera de lo que solía ser Belmans, una pequeña multitud se reunió un sábado por la mañana. Periodistas, lugareños, profesores, padres, un año después, una niña negra y niños, algunos que nunca habían conocido a Aliyah Monroe, y otros que sentían que la conocían de toda la vida. El letrero sobre la entrada había cambiado. La elegante escritura había desaparecido. En su lugar, la mesa de Ope, sencilla, audaz, auténtica. Debajo, colgada en la pared de ladrillo, había una placa de bronce. Decía, en honor a Aliyah Monroe y a todos los que se levantan cuando el silencio es más fácil. Que este lugar siempre sirva más que comida. Que se haga justicia. Aliyah se quedó a un lado, con un vestido azul marino suave y zapatillas blancas. Sin podio, sin discurso en la mano. Las trillizas, Sora, Sarah y Sion, la flanqueaban, cada una agarrando uno de sus dedos. Desde el veredicto, la vida no había disminuido. Había recibido más de 3.000 cartas, ofertas universitarias, oportunidades de trabajo, becas. La gente quería convertirla en una marca, un movimiento, un símbolo. Pero Aliyah se mantuvo firme. Seguía viviendo en el mismo apartamento, seguía trabajando a turnos a tiempo parcial, aunque ahora también daba charlas en escuelas y centros comunitarios. Cyrus Langston, que estaba a pocos metros de distancia, reprimiendo la emoción, le había hecho una promesa al día siguiente del juicio. Cumplió. Lanzó la iniciativa Monroe, un programa nacional centrado en la capacitación sobre respeto en el lugar de trabajo, especialmente para empresas que atienden a niños y familias. Le pidió a Aliyah que fuera la primera directora de participación comunitaria. Ella aceptó. Con una condición, el enfoque se mantuvo en las personas, no en las ganancias. Y lo que más conmovió a Aliyah no fue el protagonismo. Fueron las pequeñas cosas. La forma en que Sora ahora se sentaba más erguida a la mesa. La forma en que Sarah, antes tímida, había empezado a dibujarse con capas y coronas. La forma en que Sion, el más ruidoso de los 3, había aprendido a decir que no cuando algo no le parecía bien. La visitaban semanalmente. Le hacían tarjetas. La llamaban mamá. En la ceremonia, un niño le dio un golpecito en el codo y le preguntó, ¿eres tú la señora que le dijo a la mujer malvada que parara? Aliyah sonrió, se arrodilló y dijo, sí, pero tú también puedes ser esa persona. Y en ese momento, rodeada de comunidad, compasión y un nuevo comienzo, Aliyah Monroe no se sintió una heroína. Se sintió como una semilla.
Y lo que había plantado con un acto de valentía ya se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que ella misma. Lo que sucedió en la mesa de Ope no se trató solo de un vaso de jugo de naranja derramado. Ni siquiera se trató de las palabras de odio de un gerente o de la valiente respuesta de una mujer. Se trató de algo más grande, algo que todos enfrentamos, ya sea que hablemos o nos quedemos callados. Se trató del momento en que ves algo mal y tienes que decidir quién vas a ser. Aliyah Monroe no tenía poder en el sentido tradicional. No era famosa. No era rica. No tenía una marca de verificación ni una multitud detrás de ella. Solo tenía un uniforme, un sentido del bien y del mal, y un corazón palpitante que se negó a callar cuando la dignidad fue arrebatada a 3 niños inocentes. Esa es la lección. No necesitas un título para hacer lo correcto. No necesitas seguidores para dejar huella. No necesitas permiso para ser la persona que interviene cuando nadie más lo hace. En un mundo que avanza rápido, donde la indignación es fácil y el cambio real se siente lento, historias como la de Aliyah nos recuerdan el poder de la gente común que hace cosas extraordinarias simplemente negándose a mirar hacia otro lado. Y no olvidemos a las trillizas. Sora, Sara y Saioun pudieron haber sido las víctimas ese día, pero no permanecieron como víctimas. Encontraron fuerza en el amor, en la verdad y en la mujer que se interpuso entre ellas y la crueldad. Crecerán conociendo su valor, no solo porque su padre luchó por ellos, sino porque un desconocido también lo hizo. Y eso, más que nada, moldeará su forma de tratar al mundo. Así que, si alguna vez te has preguntado si vale la pena hablar, recuerda esta historia. Recuerda a Aliyah. Recuerda a los trillizos. Recuerda que el silencio protege el lado equivocado de la historia. Y si esto te conmovió, si te removió el corazón, no dejes que se detenga aquí. Comparte esta historia. Habla de ella. Enséñasela a tus hijos. Desafía a tus compañeros de trabajo. Mantén la calma cuando sea incómodo. Porque el verdadero cambio nunca empieza desde arriba. Empieza con personas como tú. Esto es Valor Oculto, y te traemos las historias negras y los momentos humanos que merecen más que un titular. Suscríbete ahora si crees en la justicia sin foco. Dale me gusta al video si crees que la valentía nunca debe pasar desapercibida. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿alguna vez has visto a alguien ponerse de pie cuando realmente importaba? ¿O alguna vez diste un paso al frente cuando nadie más lo hizo? Porque quizás la próxima historia sea la tuya.